Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con el maestro Víctor Ramírez, un experto en asuntos energéticos. En este momento estamos hablando de esta reforma constitucional en materia eléctrica que envió el presidente de la República al Congreso y que, bueno, ya empezó la discusión. Maestro Víctor Ramírez, ¿qué significa? Vamos a especular por un momento, si usted nos permite, ¿qué nos significa a los mexicanos de pérdida económica, de pérdida de capacidad de producción de energía, etcétera, si es que finalmente se aprueba la reforma como está planteada? Ok, lo primero es que ha habido una inversión multimillonaria de parte del sector privado para ofrecer energía tanto a CFE como a otros privados. Y ha sido una apuesta muy fuerte y que ha beneficiado a muchísima gente. La iniciativa, como se presenta, dice que de jalón se acaban todos los contratos y se acaban todos los permisos de generación, lo cual significa echar a perder muchísimo de lo que se ha avanzado y dejar ahí en stand-by muchísima de la capacidad que ya está instalada en el país a espera de que CFE tenga bien contratar bajo reglas discrecionales que la Constitución le deja al director de CFE. ¿Qué significa también? Significa rechazar en los hechos el Acuerdo de París. México iba muy, muy bien hasta el año 2018 con los contratos que tenía, que le permitía ir agregando nueva capacidad de generación limpia y muy barata de energía eléctrica. Y pues con esto desde junio de este año, Secretaría de Energía aceptó que no se va a cumplir con las metas que fija la ley en materia de energía limpia. Y ahora pues nos dicen que esperemos a que CFE se le ocurra cumplir con los compromisos legales y pues prácticamente se desconoce esta parte. Y finalmente, ¿qué significa para el ciudadano en términos económicos? Y esta parte es la más grave. Ayer lo dijo, bueno, en estos días lo dijo el director general de CFE y lo dijo muy claro en su cuenta de Twitter, que iban a buscar que la industria pagara más por la energía eléctrica que los hogares mexicanos. Primero hay que decir que la industria, por asuntos de una economía de escala, y de inversiones propias pagaba menos, ¿no? Pero es algo natural que sucede en prácticamente todo el mundo. Cuando compras más, cuando instalas más capacidad, obviamente tu costo disminuye. Si ahora lo que vas a hacer es que en lugar de buscar que al ciudadano también le baje el costo, que a la industria le suba, finalmente la industria tendrá que, para sobrevivir, pasar ese costo más alto de energía a sus productos y entonces vamos a ver cómo se va a incrementar el costo de la tortilla, el costo del agua, el costo de los refrescos, del acero, del aluminio, de prácticamente cualquier cosa que una empresa que usaba los métodos que hay disponibles para bajar sus costos ahora va a tener que pagar mucho más, ¿no? Me platicaba alguien que industrias, por ejemplo, como la del automóvil, las armadoras, tendrían un golpazo que las podría, pues, echar del país. Es correcto. A ver, ¿por qué la industria se fue a comprarla a privados? Porque le convenía comprarla a privados, porque se ahorraban. Y entonces, ahora lo que haces es de golpe les vas a subir entre un 15 y un 30% del costo de la energía, porque se van a ver obligados a comprarle a CFE. Estas empresas, además de todo, y bien hablabas de las armadoras de autos, las armadoras de autos han tomado como propio el asunto de la lucha contra el cambio climático y entonces han puesto metas específicas en términos de energía limpia. Si ahora no les vas a dar no les vas a dar energía limpia, estas empresas van a tener que buscar, uno, algún país que tenga energía de más bajo costo y dos, algún país que les permita consumir cada vez más energía limpia y que no será México y son empresas que ya están, empleos que ya están y tendrán que literalmente irse del país y buscar espacios donde lo puedan hacer, porque si no, dejan de ser competitivos y no cumplirían con sus obligaciones corporativas. Maestro Víctor Ramírez, explíquele a la audiencia, muchos, la mayoría lo saben, pero para reconfirmar esta idea, ¿qué es la energía limpia o cuáles son las energías limpias y por qué el mundo entero está preocupado por modificar este uso de energías, de quema de fósil a energías limpias?
Bueno, básicamente el mundo está cruzando por un asunto de calentamiento global o cambio climático. Y el cambio climático es debido principalmente por el dióxido de carbono que se va acumulando en la atmósfera. ¿De dónde proviene el dióxido de carbono? De la quema de combustibles que insisto, se vuelven dióxido de carbono y se van acumulando en la atmósfera y retienen el calor en la Tierra o en la atmósfera. ¿Qué es lo que se busca ahora? Que la industria energética, que es la principal aportadora de dióxido de carbono, deje de aportarlo. ¿Y cómo se hace esto? Usando fuentes que no consuman combustibles. ¿Cuáles pueden ser? Se puede aprovechar la energía del viento con aerogeneradores, se puede aprovechar o transformar la energía solar, ya sea térmica o fotovoltaica, con paneles solares o con algunos sistemas muy grandes que en México no hay mucho de térmicos solares. Se puede utilizar el calor de la tierra para generar calor también. Se puede, bueno, en México se considera limpia la nucleoeléctrica porque tampoco genera gases de efecto invernadero. Y todas estas fuentes de energía se usan para generar energía eléctrica e ir sustituyendo las fuentes de combustible. El gran problema es que, a excepción de la hidroeléctrica, que hay un debate entre si es limpia o no, pero consideremos la limpia, excepto la hidroeléctrica, CFE prácticamente no tiene casi nada de fotovoltaico ni de eólico, es una pequeñísima parte de lo que tiene, y todos los privados en México son los que han apostado muy fuerte por estas tecnologías. Maestro Víctor Ramírez, ¿cómo hacemos entender a los legisladores, los señores de la oposición, que parece que no están muy convencidos? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del PRI, que parece renuente, contrario a lo que ha pasado en el PAN, PRD e incluso Movimiento Ciudadano, que dicen abiertamente que no van a autorizar o no van a aprobar esta reforma? ¿Qué pasa con el PRI, por ejemplo? Yo espero que en el PRI al fin del día prevalezca la congruencia. Esta reforma fue aprobada, fue impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto en el año 2013, fue votada por muchos de los que ahora son legisladores, votaron a favor de ella. Si fueron senadores, ahora son diputados; si fueron diputados, ahora muchos son senadores. Yo esperaría que el voto a favor de mantener el modelo se dé. Pero pues hay presiones, y pues hay asuntos políticos ahí, o incluso se habla de la cercanía de algún dirigente político con el presidente de la República. Esperemos que no sea así, porque el daño que se haría al país con esta reforma no es un asunto que se vaya a terminar este sexenio, es un asunto de, por ejemplo, los juicios que enfrentaría el Estado mexicano son de por lo menos una década. Y es algo curioso porque quien va a causar el problema va a ser este presidente y este Congreso, y quienes vamos a pagar los platos rotos somos todos los mexicanos, pero en otra administración, dentro de 10 años más o menos, ¿no? En un minuto se nos termina el tiempo, maestro Víctor Ramírez. Hay quienes nos han comentado que, bueno, pues podríamos empezar a ver la vuelta, si no es que ya lo estamos viendo, de los apagones como los veíamos hace algunas décadas. Los que ya tenemos algunos añitos los recordamos. Podríamos regresar a esa época de pronto se apagó, se fue la luz durante X tiempo, se detiene la empresa, se detienen las casas. Una cosa espantosa. ¿Eso podría regresar? Yo creo que sí es posible. Y el dato, o lo interesante es por qué en este momento, hablábamos hace un rato que el 38% de la energía eléctrica del país viene de CFE. Y ahora la van a pasar a 54%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 16% extra que vas a meter. Ese 16% extra, ¿por qué no se recibe ahorita de CFE? Porque es más cara que lo que ofrecen otros privados, básicamente. Pero estas plantas son más caras, no solamente son más caras, son el parque de generación de CFE promedio, me parece que es de 30 años o de 50 años, es mucho más viejo. Y estas plantas, obviamente, como cualquier máquina, con el paso de los años se vuelve, empieza a tener problemas, puede tener paros. Entonces, no, hay muchos expertos técnicos que revisan número por número, revisan máquinas, que no están seguros de que CFE siquiera tenga la capacidad de mantener el 56% de la generación con sus plantas. Si es eso, es muy probable que o cambien de plano y violen la reforma que están proponiendo, o vengan apagones que cada vez más frecuentes por tener máquinas viejas forzadas a operar y que en algún momento van a fallar, ¿no? Y el maestro Víctor Ramírez, le aprecio, le agradezco
En otro momento continuamos, se nos terminó el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a ti y saludos al auditorio. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.